Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 4. Incluso a unas cuantas cuadras de distancia, Face podía oír el tiroteo que supuso que Tallyman estaba llevando a cabo. Joder. Llama a todos los policías de la comisaría para que te ataquen, ¿por qué no? Dijo, viajando por el tejado. Si ese mocoso no es queso suizo a estas alturas, creo que sus padres deben haber sido en parte alienígenas o algo así. Mientras meditaba sobre por qué ese niño estúpido aún no había recibido un disparo, no fue capaz de ver quién se acercaba por detrás hasta que fue demasiado tarde para hacer algo. Destellos blancos y negros llenaron su visión cuando se estrelló de cara contra el tejado de un edificio de apartamentos. Intentó ponerse de pie rápidamente, pero se encontró con que sus brazos y piernas estaban atados fuertemente con un arma que le resultaba familiar. Batman. Face escupió, encontrando una sombra con forma de murciélago elevándose sobre su cuerpo caído. Maldita sea, déjame ir y pelea como un hombre. Luchó por levantarse y demostrar que era el mejor luchador en lo que respecta al inframundo de Ciudad Gótica. Quedó doblemente decepcionado cuando la figura descendió de su posición más alta y quedó parada junto a él. Lo siento, no soy Batman, dijo Badger, así que no creo que pelear como un hombre sea adecuado en este caso. Qué descuidado eres, Face, dejándote expuesto de esa manera. Aparentemente, todo ese asunto de igual a Batman solo se aplicaba en el combate cuerpo a cuerpo. Tallyman ya debería haber despedido a ese estúpido cabrón Gabriel. Esto debería haber terminado y te habría dado una paliza como la perra del murciélago que eres. Badger le entrecerró los ojos ante el insulto y el hecho de que él definitivamente estaba involucrado en el intento contra Max. Pero no es así, y tú no lo hiciste. Tus estúpidas mejoras no significan nada cuando en realidad no puedes ver a tu objetivo. Ahora, ¿dónde está Tallyman? No tenía tiempo para bromear con un delincuente derrotado. Un asesino seguía desaparecido y ella ni siquiera había visto a Max desde que había intentado escapar. Rat-tat-tat-tat-tat-tat. El sonido claro de disparos distantes dibujó una sonrisa en el rostro del ejecutor siciliano. Badger maldijo en voz baja y salió corriendo para intentar detener el tiroteo en su origen antes de que alguien resultara herido o muerto. XXX. A medida que se acostumbraba a su traje, Null había aprendido algo del uso cada vez mayor de la pieza de equipo. Cuando tenía esa extraña sensación estática de que algo venía hacia él desde una dirección que no podía ver, aprendió que lo mejor para él era alejarse de esa dirección. Porque solo tenía ese momento para evitar una amenaza por completo o cambiar algo en la forma en que se movía para evitar que lo mataran. Saltar por el escaparate de la tienda de antigüedades parecía una buena idea en el momento en que lo hizo. Al menos, era mucho mejor que recibir un disparo de un arma automática. Cayó en un montón en la calle, pero se levantó tan rápido como pudo al ver que Tallyman se dirigía a la abertura para intentar dispararle de nuevo. Rat-tat-tat-tat-tat. Null se deslizó por la acera hasta que quedó fuera del campo de visión de Tallyman, lo que le obligó a dejar de disparar. El alto tirador saltó por la ventana abierta, sonriendo más que nunca porque parecía tener la sartén por el mango. Null se escondió detrás de un coche cercano, tratando de pensar en una forma de resolver el problema que tenía ante sí. ¿Alguna vez tuviste uno de esos días en los que literalmente podías sentir que tu suerte cambiaba? Como si alguien tuviera la mano en un dial y lo girara para que se volviera completamente loco. Dijo, estremeciéndose ante la lluvia de disparos que le lanzaron. Estaba teniendo una gran noche, y entonces apareciste. Sin duda te gusta hablar, ¿no? Señaló Tallyman, disparándole a Null con una mano mientras recargaba el arma con la otra. Eres bastante parlanchín para ser un chico que está a punto de morir. No me gusta el silencio, dijo Null mientras más balas impactaban en el auto, algunas pareciendo acercarse cada vez más a él. Hablar me recuerda que aún no estoy muerto. Arrancó la matrícula del coche acribillado a balazos y la arrojó por el lateral del vehículo antes de levantarse y subirse a toda velocidad por encima del techo del vehículo. Tallyman disparó su automática contra la matrícula y le hizo docenas de agujeros antes de que alcanzara la parte superior. Para entonces, Null ya estaba en el aire después de haber saltado del techo del coche. No hubo tiempo para terminar de apuntar su segunda arma en dirección a Null antes de que aterrizara justo frente a él, agarrándole ambas muñecas para evitar que las armas se dirigieran hacia adentro.
Con el abdomen de Tallyman completamente abierto, Null levantó el pie y pateó a Tallyman directamente en las joyas de la familia sin piedad. Null juró que le había dado una patada tan fuerte que literalmente lo hizo volar del suelo. Como mínimo, le hizo soltar su pistola automática. Una vez hecho esto, Null golpeó a Tallyman en la mandíbula 3 veces, girando su cabeza y todo su cuerpo con cada golpe. En el tercer golpe, le clavó el antebrazo en el cuello y lo empujó contra la pared de la tienda en la que habían peleado anteriormente. Null aplastó a Tallyman contra una pared de ladrillos a la altura del cuello con el antebrazo, sosteniendo el cañón del arma restante de su adversario justo contra su estómago. El contacto con la palma de la mano de Null envió voltios de electricidad a través de su traje, suficientes para provocarle un espasmo en la mano. Estuvo a punto de dispararse a causa de la sensación. «Adelante», gritó Null. «Aprieta el gatillo ahora». Golpeó con su frente la nariz y la boca del hombre más alto 5 veces, convirtiéndolas en un desastre sangriento antes de dar un paso atrás y tirarlo hacia adentro, haciéndolo tropezar en el suelo boca abajo como si fuera un niño haciendo tropezar a alguien en el pasillo de un aula. No era un boxeador galardonado, pero al parecer era suficiente para dejar hecho papilla a alguien como Tallyman cuando las armas no disparaban. Eso le parecía bien. Al girar el brazo que todavía sostenía detrás de la espalda de Tallyman lo suficiente para saber sin lugar a dudas que se lo había dislocado, escuchó al asesino gritar y dejar caer su arma al suelo. Cayendo hacia adelante con todo su peso y fuerza, golpeó al hombre caído en la nuca con un puñetazo y puso todo lo que tenía detrás. No fue el final más elegante, pero el muy cabrón no se levantó después, que era lo único que importaba. Null saltó de nuevo y pateó el arma lo más lejos que pudo por la calle antes de darle una fuerte palmada en la nuca a Tallyman, haciendo que su sombrero volara. «Joder. Tú. ¿Qué tal si recoges eso?», le gritó, con la adrenalina todavía bombeando por una situación de vida o muerte y recordando las cosas que Tallyman le había dicho antes de que pudiera defenderse. «¿Seguro que recoges esa paliza de ahora, no?». Ese hombre le había apuntado con un arma, tanto disfrazado como sin disfraz, y había intentado asesinarlo sin escrúpulos en varias ocasiones, delante de la gente. Todavía se estaba acostumbrando a que la gente intentara pelear con él en general, y ahora acababa de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de un asesino a sueldo. No existían rueditas de entrenamiento cuando se trataba de delincuencia, al menos no en Ciudad Gótica. Con las manos en las caderas mientras intentaba recuperar el aliento y calmar sus nervios, Null caminó por la acera, preparado para irse. Con la espalda vuelta hacia Tallyman, sintió que una presencia se movía y se dio vuelta para luchar contra lo que sintió que sería un conflicto continuo. En cambio, se encontró con la imagen de Badhirl observando su obra. Tal vez podría escabullirse antes de que ella se diera cuenta de que estaba allí. Sí, eso sonaba como una idea fantástica. Nulo. Maldita sea. Debería haber sabido por su inexperiencia en la tienda contra Tallyman que el sigilo no era su fuerte. Él estaba listo para luchar o huir, pero Badhirl estaba más ocupada evitando que Tallyman escapara o tuviera acceso a más armas de fuego. Ella todavía estaba quitándole las armas ocultas mientras hablaba. «No te atrapó, ¿verdad?». «No, no me atrapó, no lo creo», dijo Null, dándole otra mirada al inconsciente Tallyman mientras Badhirl lo ataba. «Estoy bien». «Venceste al Tallyman», dijo Badhirl, recuperando rápidamente la compostura tras una pequeña dosis de asombro. Había pedido ayuda y se había ocupado de Zeiss lo más rápido que pudo, pero Null había llegado antes que ella y su refuerzo al lugar de los hechos. Se está acostumbrando a luchar de verdad. Un ceño fruncido por la ofensa cruzó la boca de Null, la única parte visible de su rostro. «Que le jodan a ese tipo. Eran 2 contra 1 cuando peleaste conmigo la primera vez», dijo, sintiéndose un poco ofendido por sus habilidades, o la falta de ellas. Se calmó rápidamente cuando se dio cuenta de que ella, de hecho, lo había ayudado, o al menos a Max, pero gracias. No sabía que había habido otro. Probablemente no hubiera podido vencerlo también. ¿Se refiere a juntos o por separado? No veía a Null como el tipo de persona que se parara y peleara contra Tallyman o Zeiss, y mucho menos contra ambos al mismo tiempo. Bueno, no tendrás que preocuparte por él. A menos que tengan un tercero, está tranquilo esperando a la policía. Null sonrió bajo su capa con capucha mientras miraba a la heroína. «Es por eso que no me molestan tanto tus capas. Puede que no te guste, pero al menos mantienes ocupados a los asesinos y psicópatas».
Hablando de eso, Badgirl podía ver los casquillos vacíos esparcidos por el bloque y el arma automática de Tallyman a cierta distancia de donde él estaba recién despertado y tratando en vano de moverse lo suficiente para justificar una huida. ¿Esquivando disparos?, preguntó con una sonrisa irónica en su rostro. No pensé que fueras tan atento. Oh, las armas no son tan difíciles. En realidad no se trata de esquivar, solo de no dejar que el cañón se alinee con la trayectoria de tu movimiento, dijo Null, rascándose la cabeza por lo tonto que sonaba su razonamiento. Bueno, eso funciona para mí, porque soy bastante rápido y me muevo como quiero. Con el traje, sus reflejos eran tan buenos que detenerse en un instante y cambiar de dirección inmediatamente no creaba ninguna pérdida de impulso. Lo que no entiendo es por qué peleaste con él, preguntó Badgirl, tú no peleas. Null no tenía una razón preparada para enfrentarse deliberadamente a un tipo malo. No una que no lo vinculara con Max ni evitara que otros cometieran el error de vincularlo con los héroes. Pero luego se dio cuenta de que no necesitaba una buena excusa que lo absolviera de sus malas acciones, solo una razonable. Él me estaba pisando los pies y se estaba interponiendo en mi camino. Badgirl luego tomó nota de la tienda en la que claramente se había desarrollado la pelea en su mayor parte, e hizo el simple cálculo que uno pensaría que podría ir con eso. Eres un criminal, Null. No puedo dejarte ir. Podrías, y deberías, porque yo ni siquiera conseguí nada, dijo Null, señalando en la dirección en la que sabía que se estaba celebrando la fiesta en la casa. Oye, ¿no hubo un tiroteo en algún lugar antes de que esto comenzara? Un pequeño momento de vacilación fue la única oportunidad que Null necesitó para desaparecer antes de que Batman apareciera. No se preocupen. Ustedes pueden dispararme cuando no haya 2 bloques llenos de agujeros de bala. Lo escuchó gritar desde donde quiera que hubiera corrido. La heroína pelirroja se mordió el labio con exasperación por dejar que el nuevo chico se escapara tan fácilmente. Bueno, definitivamente sabe cómo escapar. Era un criminal, entonces ¿por qué no se sentía inclinada a perseguirlo? Si Batman descubriera que ella había dejado ir a Null sin luchar, bueno, no quería pensar en cómo la amonestaría por ese tipo de lapsus. Así que era Null, dijo una voz profunda y muy seria justo detrás de ella. Estaba tan acostumbrada a oírla que al principio ni siquiera la registró. Badgirl la sintió antes de darse cuenta de con quién estaba hablando y se dio la vuelta sobresaltada. De pie frente a ella estaba el hombre en persona, alto y musculoso, que vestía un traje gris oscuro, casi negro. Solo se acentuaba con más negro en su capa, máscara con temática de murciélago, botas, símbolo de murciélago en su pecho, sus guantes protectores y el cinturón utilitario amarillo. Se sintió marcadamente a la defensiva hasta que se dio cuenta de algo sobre la oportuna llegada de Batman. Espera, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Viste la pelea? Batman simplemente se dio la vuelta y movió su capa negra. Era lo más parecido a un encogimiento de hombros que ella creía que alguna vez vería en él. Es extremadamente inexperto. Pero, de nuevo, no es un luchador ante todo. Es un ladrón. ¿Y no fuiste tras él ni siquiera te lanzaste? Interponerse en medio de su pelea no habría servido de nada. Y por más que fuera un punto débil para salvar su reputación, tiene razón. Creo que acabar con un famoso asesino a sueldo tiene prioridad en este momento sobre un adolescente que fracasó en un robo. Badgirl no estaba segura, pero tenía el presentimiento de que Batman la estaba reprendiendo. Rápidamente lo ignoró. Lo venció él solo, dijo Badgirl, sacudiendo la cabeza. Hace unas semanas no podía ponernos una mano encima, y ahora se está enfrentando a pistoleros a sueldo como Face y Tallyman. No somos los únicos que entrenamos, ¿sabes? Dijo Batman con una mueca permanente grabada en la parte inferior de su rostro. La policía ya está recogiendo a Face. Deberías ir a ver esa fiesta, sin disfraz. Al encontrarse con una pregunta silenciosa de por qué, el experimentado respondió antes de que pudiera preguntar. Tallyman y Face estaban detrás de un niño, ¿no? Los ojos de Badgirl se abrieron de par en par al recordar que habían estado apuntando al chico, que era su compañero de laboratorio si no se hubiera equivocado. Nunca lo volvió a ver después de que se fue a buscar su equipo y encontró a Face. Por lo que sabía, Tallyman podría haberlo herido o matado antes de que Null llegara a él. Batman la observó mientras ella se dirigía a hacer lo que le había ordenado. Sus pensamientos no estaban centrados en el tema del asesinato fallido, sino en el joven encapuchado que había huido hacía unos momentos. Era la definición de un hombre de poca monta. Esa noche ni siquiera había logrado robar nada, solo destrozar una tienda de antigüedades en el intento. Lo único que había logrado hacer era la mitad del trabajo que tenían que hacer.
Eso le hizo preguntarse qué sabía realmente el chico. Su educación parecía inconclusa en todos los aspectos, y ahí estaba él intentando ser un criminal. Un ladrón. Ese chico va a hacer que lo maten. Incluso si no lo detuvieran, este tipo de cosas no iban a funcionar para él en el futuro. Tarde o temprano, y Batman apostaba porque sería pronto, Ciudad Gótica iba a hacer valer su poder y él, más que nadie, sabía que algo así sería suficiente para aplastarlo. Mierda. Null hizo esto. Preguntó Robin mientras se paraba sobre el asesino a sueldo caído para evitar que se retorciera. Quiero decir, sé que no es como si hubiera vencido a Deathstroke o algo así, pero aún así, solo... Robin no tenía muy buena opinión del tipo, pero encontrar una forma de vencer a un pistolero entrenado le impresionó. No creía que Null fuera un gran luchador. Claramente, Null no era un cobarde, solo un pragmático. Obviamente, no tenía los conocimientos suficientes para ser peligroso con esa clase de conciencia de sus propias limitaciones flagrantes. Desarmado contra un pistolero, añadió Batman mientras miraba a Tallyman, bueno, te enviaron a buscar a un niño. Creo que es algo poético que otro haya terminado deteniéndote. Deberé atragantarte un día, Batman, tenlo por seguro, amenazó Tallyman a pesar de su situación, pagarás lo que debes, y también lo hará ese mocoso que hizo esto. Dudo. XXX, con Max, bueno, ¿no era esta una buena manera de terminar una noche de viernes? Caminar de regreso a casa después de que un lunático que buscaba dinero le disparara y lo expulsara de una fiesta. Con un suspiro, pensó que esa era la clase de cosas a las que tendría que acostumbrarse. Estoy bastante seguro de que alguien iba a dispararle Null tarde o temprano, pensó para sí mismo. Siempre que pueda mantener alejadas de mí las cosas en las que me meto como Null, creo que las cosas podrían funcionar. Pero no tenía idea de cómo, ya que esa noche era un claro ejemplo de cuán fácilmente sus hazañas con el disfraz podían trasladarse a la vida cotidiana. Por el amor de Dios, Tallyman simplemente entró en esa fiesta y lo llamó por su nombre. Y salí corriendo como un cobarde delante de todos, era mejor que recibir un disparo, pero si pensaba que no iba a recibir una reprimenda el lunes de todos y del personal de la escuela en conjunto, era un tonto, bueno, no hay nada que pueda hacer para seguir siendo normal. Fue un lindo sueño mientras duró, pero hasta que no jubilara a Null y pusiera distancia entre él y él, así como de lo que habían sido sus padres en vida, eso probablemente nunca ocurriría. Con suerte, esta fue la única sorpresa agradable que le dejaron con su partida, que en paz descansen. Max sacudió la cabeza y miró hacia la luna, oculta por las nubes en el cielo. Probablemente se revolverían en sus tumbas si supieran que estoy usando su traje para intentar robar cosas. O tal vez simplemente estarían felices de que parezca funcionar. Una parte de él quería apresurarse a volver a casa antes de que sucediera algo más, pero caminar con su ropa de calle era relajante. Y no quería volver a casa, porque sentía que tendría pesadillas en las que los malos entrarían a patadas en su puerta y le metería una bala en la cabeza. Una mano se posó sobre su hombro y Max, frenético, la soltó antes de darse la vuelta con la mano ya preparada para lanzar un puñetazo hasta que vio la cara preocupada de su compañera de laboratorio. La perspectiva de golpearla por accidente porque estaba nervioso era casi suficiente para hacerle sentir mal físicamente. Oh, Barb, gracias a Dios. ¿Alguien salió herido? Bárbara se maldijo a sí misma por moverse como si todavía fuera Badgirl. El pobre hombre ni siquiera la había oído venir antes de que ella lo agarrara. Por supuesto, él suponía que alguien todavía lo habría perseguido. No, tú fuiste la única a la que ese hombre le disparó. No estás herida, ¿verdad? No, dijo Max sin ganas, aliviado en la boca del estómago porque nadie más había resultado herido. Solo, sorprendido, dijo con una pequeña risa antes de que su humor se calmara. ¿Esos tipos realmente iban a matarme, no? Bárbara sabía que no necesitaba escuchar una respuesta de ella, ni de un modo ni de otro. La pregunta había sido completamente retórica, pero al fin y al cabo, él era solo un niño, no un criminal. ¿Paracéis y por qué? Max frunció los labios, preguntándose si debería decir algo. Oh, no importaba. Esto no tenía nada que ver con Null. Era todo suyo, y podía contar sus propias historias si quería. No era como si fuera un secreto ni nada por el estilo. Mis padres eran científicos, pero no tenían trabajo, dijo la adolescente rubia. Siguieron trabajando en un proyecto que tenían incluso cuando yo sabía que no teníamos dinero para que lo gastaran en investigaciones privadas. Nunca me pregunté de dónde venía. Supongo que ahora lo sé. Préstamos de la gente equivocada.
Y sin haber oído nada del padre de Max en el medio año desde su muerte, tuvieron que pensar que nunca iban a recibir su dinero de esa familia, de ahí el ataque. A un psicópata como Tallyman no le importaría ni aunque fuera un niño. En muchos casos, los hijos heredan las deudas de los padres. Y lo único que consiguió fue un traje. Un traje del que no tenía idea de cómo funcionaba. Hablar de este tipo de cosas no le deprimía. Había aceptado cómo habían sido las cosas antes de que su padre muriera. No había tenido que lamentarse mucho antes de aceptarlo. Ya era demasiado mayor para decir que me descuidaron y, en realidad, no les guardo rencor. No eran malas personas y no quiero ser ese tipo. Eran mis padres, ¿sabes? Supongo que tuvieron un sueño. Solo deseo que su sueño no vuelva para intentar dispararme en el trasero esta noche. Bárbara le dirigió una sonrisa irónica. ¿Sabes cuánto me han atacado por ser la hija del comisionado Gordon? Preguntó, dándole un codazo en el brazo derecho a la altura de la muñeca antes de retirarlo con las yemas de los dedos rojas. «Estás sangrando», señaló Bárbara, indicando la sangre que goteaba de la parte inferior de su mano, ¿ves? ¿De verdad te han dado? Max miró su herida roja que goteaba y que comenzó a picar y morder después de llamar su atención. Su ropa también estaba manchada donde se la había quitado antes para cambiarse. Supongo que una bala me rozó cuando salté esa pared, fue la única vez que pudo pensar en dónde una bala le habría dado en la mano, y por lo demás parecía que había estado abierta por un tiempo y goteando detrás de él. Bueno, eso apesta. Hace 2 meses habría reaccionado de forma muy distinta al recibir un disparo, probablemente como si estuviera a un paso de morir. Ahora sabía perfectamente que no era gran cosa porque ni siquiera había pasado nada. No intentes ser dura, dijo Bárbara, alguien acaba de intentar matarte. No, es solo un rasguño, insistió Max, si fuera duro, le habría dado una patada en el trasero a ese tipo en lugar de salir corriendo como un ciervo. Estaba claro que correr había sido la forma de actuar, pero el macho era macho. Voy a arreglar esto antes de que otro sicario intente volarme la maldita cabeza, dijo, pensando que debería decirle al menos a una persona a dónde iba. Tal vez le haría saber a la policía que estaba vivo para que no tuviera que hacerlo. La policía no me necesita, ¿verdad? No, no. Les haré saber que estás bien, dijo la heroína oculta, ahuyentándolo. Solo ten cuidado y cuídate. No te vuelvan a disparar antes del lunes, ¿quieres? Eso había sido suficiente para sacarle una gran sonrisa a Max por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera había tenido que esquivar balas como Null, y ahora había tenido que hacerlo fuera de su traje de ladrón primero. Lo que era una simple broma para Bárbara era una gran broma interna para Max, y estaba agradecido por la razón para reír. Me gustaría poder hacerte ese tipo de promesa, pero realmente no sé si podría, dijo Max, viendo las cosas mucho mejor cuando podía encontrar una manera de reírse de ellas. Te diré algo. Haré un esfuerzo para que no me disparen durante el resto del fin de semana, aunque probablemente conseguirías un mejor compañero de laboratorio si me dispararan. Ah, ahora podía hacerla reír y se deleitaba con el sonido de su risa. Como ser Cole no era lo suyo, la autocrítica parecía estar funcionando mucho mejor. Eso está muy mal, dijo. Vete a casa. Después de esto, creo que papá hará que algunos oficiales vigilen tu vecindario por un rato. Max asintió y cruzó la calle para regresar a su barrio. En realidad no tenía otro lugar donde pasar la noche y necesitaba regresar allí de todos modos. Había algo que tenía que hacer para que todo esto desapareciera. XXX, el día siguiente, East End era un lugar verdaderamente asqueroso. Max contó que los drogadictos que blandían cuchillos lo habían amenazado 5 veces al pasar por su lado desde que había llegado en tren. Se tomó nota de no volver a ir allí de noche sin traje. Tal vez más. Tenía suerte de llevar su dinero en una mochila anodina, como cualquier niño de su edad llevaría encima. Sin duda, si alguien supiera cuánto llevaba, lo habrían apuntándole con una pistola y le habrían disparado por ello. Al menos finalmente podía ver más de la ciudad. Sí, había visto a las personas que dormían debajo del puente del tren, aquellos que estaban a la vista de la calle pero eran ignorados por todos. El único destino que lo asustaba más que cualquier otra cosa en el planeta con la que se había topado hasta ahora. Había visto 3 hoteles en los que sabía a ciencia cierta que nadie se alojaba por las razonables tarifas de alojamiento y el servicio de habitación, además de la agradable compañía que pasaba el rato en la acera cercana ofreciendo sus servicios. Finalmente, se dirigió a un club de striptease en particular. Todos los que frecuentaban la zona del East End sabían que se trataba de un punto de operaciones de una rama particular de una familia mafiosa, aquella a la que sus padres le debían dinero.
El portero de la entrada le dejó entrar y todo lo que tuvo que hacer fue abrir la bolsa que llevaba a la espalda llena de dinero. Lo acompañó hasta la parte trasera, donde Max vio al gerente del club, alguien que estaba claramente sorprendido de verlo con vida. Obviamente había oído hablar de lo que les había pasado a sus dos matones a sueldo la noche anterior. Adelantándose a cualquier cosa que el hombre pudiera decir, Max dejó caer la bolsa abierta sobre la mesa, dejando que los dólares se derramaran por encima como si fuera un espectáculo. Lo que fuera que el gerente iba a decir se le quedó en la garganta. Eso le dio tiempo para seguir adelante y suavizar las cosas lo mejor que pudo. ¿Podrías, no sé, decirme que mis padres les debían dinero antes de que envíen asesinos a buscarme? Dijo Max, con un tono de voz terrible y cuestionador, como si tuviera miedo de ofender. Yo, solo, lo tomo. Tenía que vender miedo y pagar a los mafiosos. Si enviaban a Tallyman y a ese tal Face y los detenían a ambos, ¿a quién enviarían después? Si Batman y Null lo hubieran salvado, la próxima vez los mafiosos habrían atacado a Max con más fuerza. No hacía falta ser un genio para pensar en eso. Bárbara dijo que tal vez la policía vigilaría su vecindario después del intento de asesinato, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? Eso no era suficiente. Necesitaba que se fueran de encima y pagarles era la mejor manera de asegurarse de que lo dejaran en paz. Si no tenían una razón para molestarse con él, no lo harían. El cobrador hojeó los fajos de billetes, contándolos todos antes de asentir. El chico no había añadido los intereses. Era evidente que no sabía cuánto debían sus padres en primer lugar. Había sido una cantidad considerable, sin duda, pero había pagado más de lo que debía. Mierda. ¿De dónde sacó alguien como tú tanto dinero? No quiero hablar de ello, y en realidad no quería hacerlo. Estaba entregando casi todo el botín que había ganado con tanto esfuerzo. El prestamista sonrió y le entregó el dinero a su matón para que lo guardara para más tarde. ¿Sabes? La mayoría de la gente piensa que solo porque los salvó la policía o Batman una vez, los dejamos en paz. Supongo que eres más inteligente que eso. Bien por ti. En otras palabras, realmente habrían enviado a otra persona a buscarlo. Eso le hizo sentir más seguro de haber tomado la decisión correcta, por mucho que le molestara. Max asintió y tomó eso como una señal para salir de allí y no mirar atrás. No había sido un pago pequeño. Había sido todo lo que había tenido. Lo único que le quedaba eran 5.000. No era el punto de partida, pero era lo más cerca del punto de partida que se sentía cómodo de conseguir. Después de volver a salir a la calle, Max dejó de lado su expresión temerosa y vacilante y frunció el ceño ante su mala suerte mientras se arrastraba hacia su casa. Genial. Ahora estaba en la ruina. Otra vez. Y al menos un chico malo estaría guardando rencor contra Null hasta que finalmente le metiera un tiro. No estaba seguro de lo bien que se había reformado el sistema de justicia de Ciudad Gótica desde que Batman llegó y comenzó a tratar de combatir el miedo con miedo para limpiar el lugar, pero no quería correr ningún riesgo de que Tallyman se quedara donde pertenecía por mucho tiempo. Nadie parecía querer hacerlo. Quizás Selina tenía razón. Quizás Gotham City fue demasiado pronto. Ni siquiera se había metido en problemas serios y había encontrado suficientes problemas para matar a un hombre normal. Ciudad Gótica no era el lugar ideal para iniciarse en el mundo de la tecnología. Después de llegar a esa conclusión, que debería haber sido obvia si no hubiera sido por el hecho de que había crecido allí, llegó a otra que lo dejó aún más helado. Si no fuera porque se convirtió en nulo en primer lugar, estaría muerto. Si nunca hubiera encontrado ese traje, nunca hubiera sentido su espalda lo suficientemente cerca contra la pared para comenzar a robar, nunca se hubiera cruzado con Selina Kyle, nunca hubiera comenzado a entrenar lo suficientemente duro para lidiar con los habitantes de la noche que estarían dispuestos a arrojarlo tras las rejas, lo mismo con los sicarios habría sucedido, solo que probablemente él habría estado trabajando en un trabajo nocturno cuando vinieran por él. También habría terminado muy diferente. No habría tenido la menor idea de qué hacer cuando lo perseguían, nunca habría desarrollado la suficiente cabeza para lidiar con los disparos y no habría tenido un traje práctico y elegante para complementar todo lo que había estado aprendiendo y entrenando para hacer. Maldita sea, murmuró Max para sí mismo, sentado en un autobús que se dirigía de regreso a su rincón de la ciudad. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de lo mal que estaba. Tengo que salir de aquí. Esa ciudad lo mataría si no lo hacía. Tenía que arriesgarse. Ya había pagado el alquiler de los próximos meses y había saldado sus deudas atrasadas, por lo que podía dejar su apartamento por un tiempo e irse a otro lugar.
$5.000 le bastaban para ir a algún lado y, si administraba bien sus ahorros, podría vivir de ellos durante un tiempo si fuera necesario. Más que suficiente para ganar más dinero y reemplazar lo que había gastado para salir de problemas. Un motel barato y un montón de comestibles le darían para unas cuantas semanas si fuera necesario. Sí, eso funcionaría. Tenía que funcionar. Todo era cuestión de experiencia, y aunque podía conseguirla en Ciudad Gótica, era más probable que el lugar le quitara la vida si lo intentaba. Entonces se decidió que volvería a casa para empacar sus cosas y luego tomaría el primer transporte que pudiera para salir de la ciudad.